que es un libro un poquito más grande que el Chapman y es solo de transformadores, para que lo tengan como referencia. Y la idea hoy es empezar a hablar de los principios básicos de las máquinas rotativas, ¿sí? Acá dice de máquinas de corriente alterna, pero faltaría aclarar que son las rotativas. Ya analizamos en los primeros capítulos, en la primera unidad, recuerdan que vimos la máquina lineal, vimos la FEM inducida en un conductor que se movía en un campo magnético en forma lineal, ¿recuerdan? En el capítulo de repaso antes de transformadores. Sí, profe. Bueno. Y también vimos la misma máquina, pero como generador, ¿no? O sea, vimos FEM inducida en un conductor que se mueve en un campo magnético, y también vimos la máquina como motor, que sería la fuerza que aparecía en un conductor que está expuesto a un campo magnético y a su vez circula una corriente por él. Ya hemos calculado la fuerza. Pero era una máquina lineal, la cual en la práctica no es posible hacer porque necesitaría una máquina infinita. Es por eso que se hicieron las máquinas rotativas, ¿no? Yo puedo estar girando infinitas veces. La idea de estos conceptos previos al generador sincrónico es que veamos, previos al generador y previos también al motor, ¿no? Los principios que vamos a ver ahora aplican a las dos máquinas, al motor y al generador, y a las máquinas sincrónicas como las asincrónicas. Lo más importante son el concepto de FEM inducida, y vamos a ver, en vez de ver la fuerza que aparece en un conductor que está sometido a un campo magnético y circula una corriente por él, vamos a empezar a hablar de par, ¿no? Al haber un movimiento circular, lo que más nos interesa es el par de la máquina. Bien, entonces, como primera medida vamos a analizar una espira sencilla, ¿sí?, que gira dentro de un campo magnético. Acá tenemos nuestro estator, ¿sí?, que tiene un polo norte y un polo sur, y dentro de nuestro estator tenemos un rotor que está compuesto por una sola espira, ¿sí? Acá la vemos desde arriba, ¿sí?, y están marcadas sus cuatro caras AB, BC, CD y DA. Y esta espira está girando dentro de este campo magnético que suponemos que es uniforme y constante. O sea, estamos llevando todo a un nivel de sencillez máximo para que después poder entender el principio de las máquinas de corriente alterna. Y con bobinas de más espiras, ¿no? Acá tenemos una bobina de una espira, es una sola espirita que está ahí girando dentro de este campo magnético, ¿sí? Bien, y gira a una velocidad omega, que como vimos en física, omega por el radio, obtengo la velocidad tangencial de la espira, digamos, ¿no?, en cualquier punto. Y acá los datos que me interesan son el ángulo que forma este vector velocidad con respecto a la inducción B, ¿sí?, que lo grafica acá como tita AB. De este lado sería tita CD, pero no está graficado. Fíjense que acá pone una línea de trazo, ¿sí?, y acota el ángulo tita AB contra el vector de velocidad AB. ¿Lo ven eso? Sí, profe. ¿Se entiende todo lo que está graficado Sí. acá? Una espirita sencillita que gira dentro de un campo magnético que está en el estator.
ni polo norte ni polo sur. A una velocidad omega y, bueno, una velocidad tangencial BAB y BCD, la cara de la bobina del otro lado. Después vamos a ver que las partes activas de la bobina son esta cara AB, que es la que corta más perpendicularmente las líneas del campo, y la CD, y estas dos otras caras, que se llaman cabezas de bobina, CB y DA, cumplen solo la función de unir eléctricamente una con la otra, es decir, no se induce una FEM en estas caras, y la pregunta sería ¿por qué? Así a grandes rasgos. ¿Por qué creen que en estas caras CB y DA no se induce una FEM? Porque son paralelas a las líneas de campo. Correcto, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Esta longitud de este conductor CB y DA, que están metidos acá adentro, giran siempre paralelos a la inducción B. En ningún momento cortan las líneas de campo magnético. ¿Sí? Después vamos a ver cuando hagamos el producto vectorial entre L, la longitud, y B, son vectores paralelos, no va a dar cero. Pero esa sería la respuesta. Lo que vamos a hacer ahora es analizar tramo por tramo de la espira, cuánto vale la FEM inducida en esta espira sencilla que gira dentro de un campo magnético fijo y constante. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Recordemos esta ecuación de FEM inducida, ¿sí? Que era B vectorial B larga, todo eso de escalar con L. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los primeros capítulos cuando vimos FEM inducida? FEM inducida en un conductor lineal. Sí, profe. Sí, Bien, vamos a analizar esto para cada segmento. Fíjense, empieza con el segmento AB y dice que el vectorial entre la velocidad y la inducción magnética apunta hacia la página. ¿Sí? Eso lo pueden ver con la... Creo que acá al costado hay otro grupo, otro gráfico mejor. Acá. ¿Sí? El producto entre BAB y B de inducción apunta hacia la página. El vectorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos recuerdan cómo determinábamos eso? Bien, para los que no se acuerdan está el método de las manos, que creo que lo vimos a principio de año. En este caso, cuando usamos FEM inducida o generador, es la mano derecha. ¿Sí? Y recuerden siempre que la parte magnética de la máquina, ¿sí? No sé si ahí ustedes ven en chiquitito mi mano derecha, la parte magnética de la máquina ingresa por la palma de la mano. ¿Sí? Me pincha la palma de la mano. La parte mecánica, que en este caso sería la velocidad, sale por mi pulgar. O sea que yo tendría que poner la mano así. Y la punta de mis dedos sería la parte eléctrica. Me queda la mano, los dedos hacia la pantalla, hacia la página. No sé si usaban ese método u otro, pero les dejo ese. En FEM inducida usan la mano derecha, teniendo en cuenta eso, parte magnética de la palma, parte mecánica del pulgar, y parte eléctrica la punta de los dedos, y se puede aplicar la misma regla para la fuerza o el par inducido, pero con la mano izquierda. O sea, con los generadores usan la derecha, con el motor usan la izquierda. Bien. Y después, fíjense que directamente lo deja todo en escalar,
llega a la conclusión de que el voltaje inducido en la cara AB es, o BA, como le pone acá, es velocidad tangencial de ese punto por inducción magnética por el largo, por el seno de θ AB, que es el ángulo que hay entre la inducción y la velocidad. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Bien, Sí, cualquier profe. cosa, cuando quieran interrumpir, no hay problema. El segmento BC habíamos adelantado ya de que al ser paralelo ese segmento de conductor a las líneas de campo magnético, no iba a tener una FEM inducida, ¿no? Y esto se debe a que el producto entre B y L, que está en el mismo plano, digamos, el escalar me va a dar 0. Luego en CD ocurre algo similar. AB y CD serían las caras activas, ¿no? Acá está graficado a la izquierda esos dos casos para esta posición, ¿no? Para la posición que vimos en un principio, para esta posición del rotor o de la espira dentro del campo magnético del estator, ¿sí? Este ángulo θ AB y este θ CD son los mismos que estamos analizando acá abajo. Esta es la misma posición sin todos los otros accesorios, y acá abajo solamente los vectores. Ahora la multiplicación entre velocidad por inducción me da hacia afuera de la página. ¿Sí? Vamos a analizar esto, y el módulo me da lo mismo, nada más que por el seno de θ CD. ¿Sí? Es B por B, velocidad por inducción. Por longitud por el seno de θ CD. ¿Sí? Hacia afuera de la página. Vamos a ver arriba. Esta es nuestra espira. O sea que si en una me da, considerando lo que acabamos de nombrar, si yo tengo que graficar la tensión o una supuesta circulación de corriente en la cara AB, ¿hacia dónde la tendría que dibujar? En la espira. Esta es la espira que está está girando dentro del estator. Acá está la flecha, ¿no? Así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Antes nosotros es como que cortamos esto en un plano así, y lo estábamos viendo desde acá. ¿Sí? Así estábamos mirando nosotros y dijimos que la FEM inducida, que valía B por L por seno de θ AB, entraba a la página. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo vimos hace 2 segundos. Y en el caso de BC es 0, y en el caso de CD salía de la página. O sea que sería esta la situación. ¿Sí? Entonces, si bien tienen direcciones distintas al estar en una espira cerrada, se ve claramente que las tensiones, las FEM inducidas en cada cara activa de la bobina se suman. ¿Se entiende? Recording in progress. ¿Alguna duda con esto? No, profe, se entiende. Bueno. No sé si el silencio es de que...
muy sencillo o de que no entienden nada, por eso pregunto. Este tema es sencillo, pero está bueno verlo con detenimiento. Bien. Por último, lo que vamos a hacer es sumar todas estas FEM inducidas en cada segmento, ¿sí? Y vamos a llegar a esta ecuación de las cuales 2 dan 0 y las otras 2 no. Dan este módulo por el seno de tita AB y el seno de tita CD. Luego, por identidades trigonométricas, como un ángulo es el complemento del otro, directamente escribimos que la FEM inducida en toda la espira completa es 2 por velocidad, por inducción, por el largo, por el seno de tita. Bien, esta ecuación es súper importante y nos va a servir mucho para de ahora en adelante para las máquinas rotativas. Hasta acá sencillo, ¿no? Y hasta acá vamos bien. Bien, si graficamos esta FEM inducida en función de tita, ¿sí? Obtenemos que la FEM inducida total en la espira tiene esta forma, tiene una onda senoidal. Luego, si yo quiero indicar esta ecuación en función del tiempo, sí, vamos a trabajarlo un poquito, vamos a reemplazar algunas cosas de esta ecuación. Primero vamos a reemplazar el tita por omega t y la velocidad tangencial por omega r. Serían sus equivalentes, ¿no? Acá lo que hace, plantea las dos ecuaciones y las reemplaza en la ecuación de FEM inducida total a la cual llegamos hace instantes. Luego la trabaja de la siguiente manera. Dice, bueno, 2 veces el radio por L es la sección de la sección transversal de toda la espira. ¿Sí? Vamos a ver la espirita de nuevo. Yo tengo acá R. Si tengo 2 veces el radio, tengo todo este segmento CD por esta L que está acotada acá. Obtengo toda esta sección, ¿sí? Todo este rectángulo, la sección de este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? 2RL es igual a esta sección y la reemplaza con la letra A. Entonces me queda A, la sección por la inducción por omega, que es la velocidad de giro de mi espira dentro del campo magnético, por el seno de omega t. Y por último, sección, superficie o sección por la inducción magnética me da el flujo máximo. Sí, fíjense acá, lo anota y lo agrega a la ecuación definitiva, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la FEM inducida en una espira sencilla que gira dentro de un campo magnético constante depende del flujo magnético, de la velocidad a la que gira, y bueno, después es una función pulsante, ¿no? Depende de la posición donde se encuentra. Pero principalmente depende del flujo y de la velocidad. Y esto aplica a todas las máquinas rotativas, tanto como una espira sencilla como a una bobina de N espiras y una máquina de corriente alterna también. Vamos a ver las complejidades de esas cosas, ¿no? Pero sencillamente, si analizamos una espira sola en un campo constante y uniforme, la FEM inducida depende del flujo y de la velocidad. Y bueno, obviamente también de las características geométricas, porque esta sección A depende de R y de L, ¿no? Así que
las características geométricas de la bobina afectan en el flujo y el flujo afecta en la FEM inducida. ¿Hasta acá bien? Este sería el principio de funcionamiento básico de un generador, que tiene en el estator un imán permanente, un polo norte y sur fijo, y tiene una espira girando, algo hace girar el rotor, no importa qué ahora, y se induce una FEM que tiene esta forma. La forma senoidal y depende del flujo y la velocidad. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a analizar ahora qué sucede. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Vamos a analizar ahora qué sucede para esta misma máquina, pero en vez de hacer girar la espira dentro del campo magnético, vamos a hacer circular una corriente por la espira. ¿Sí? Y vamos a analizar el par inducido. Antes habíamos analizado la fuerza. ¿Sí? Lo único que hacemos es ahora incluir, para analizar el par, analizar la fuerza por el radio. Habíamos visto en el capítulo introductorio que la fuerza que se induce en un conductor depende de la corriente que circula por él, del largo del conductor que está afectado a un campo magnético y de la inducción de ese campo magnético. ¿Sí? No sé si todavía les resulta familiar esta ecuación, la habíamos visto en los primeros capítulos. ¿Hicieron guía de trabajo práctico 0? ¿Se las pasó? No. ¿Hicimos ejercicios de esto? Yo no me acuerdo. El TP0 lo hicimos, pero no me acuerdo. Está bien. Bueno, en uno de esos tenés un ejercicio de esto. Bueno, fíjense que es la misma máquina que de antes, ¿no? La misma espira, acá no dibujaron los polos, pero está norte y sur. Y tengo una corriente entrante acá y saliente de este lado. ¿Ven? Y acá la dibujo igual a la I. Ahora en vez de hacerlo girar, al mismo alambre le hago, o sea, a la misma máquina que estábamos viendo recién, hace un instante, le hago circular una corriente y analizo también por segmento qué es lo que sucede. Y lo mismo que antes, analizo primero la cara AB. Acá solamente menciona lo que habíamos hablado antes. En máquinas rotativas es como que dejamos de hablar de fuerza. ¿Sí? Lo que nos importa es el par inducido. Y acá aclara que el par está dado por la fuerza por el radio, por el seno del ángulo θ que hay entre ellos dos. Aclarado esto, ahora analizamos primero la fuerza que se induce en el segmento AB y luego el par. Fíjense una cosa. En este caso, el L por B, vectorial B, apunta hacia abajo. Y pueden comprobar esto con la regla de la mano izquierda. ¿Sí? Si lo quieren ver acá, habíamos dicho, ahora con la mano izquierda, la parte magnética ingresa por la palma de la mano, o sea que estaría así. La corriente entra hacia la página y en la parte, el
El pulgar me indica la parte mecánica, es decir, que la fuerza va para abajo. Esta sería la fuerza que se induce en la espira cuando se encuentra en esta posición. O sea, estamos analizando la cara AB. La fuerza estaría ahí. ¿Se entiende? Sí, Vamos a quedar un dibujito por ahí. Bien. Y en el caso de la corriente y el vector que obtenemos de esta multiplicación siempre están a 90 grados. Así que directamente acá y no se descompone, queda como está. Y me queda que la magnitud de la fuerza es corriente por la longitud esa cara de la espira por la inducción magnética y apunta hacia abajo. Luego el par resultante, o sea, como estamos dentro de una máquina que gira, vamos a analizar el par que se induce en la cara AB, va a ser esta fuerza por el radio por el seno del ángulo AB. Vamos a hacerlo acá. Perdón. Esto va a girar para allá. Bien. A ver si me permite. Bueno, el ángulo que hay entre la fuerza y el radio es el mismo que hay entre la velocidad AB y la inducción magnética. Es el mismo θ AB que habíamos visto antes cuando analizamos la FEM inducida. Y por último, desarrollándola, reemplazando lo que obtuvimos más arriba, me queda el ILB, que es la que representa la fuerza, digamos, el F, por R por el seno de θ AB en el sentido de las manecillas del reloj. Porque una fuerza, ¿sí? Si este rotor está en esta posición, hago circular una corriente, y en esta cara aparece una fuerza hacia abajo, esa fuerza, por la dirección que tiene, va a hacer que esto gire en sentido horario. ¿Sí? Por eso es que aclara que el sentido del par inducido es en el sentido de las manecillas del reloj, porque una fuerza hacia abajo en esta cara de la bobina hace que esto gire así, ¿no? Perdón, mi dibujo. ¿Se entiende entonces? Analizamos la inducción de la fuerza, producto de la corriente que está circulando, pero lo que más me importa saber es cuánto vale el par. ¿Sí? Y ahí ya tenemos que relacionar esta fuerza con el radio
y el ángulo que hay entre los dos. Porque el dato importante en las máquinas rotativas es el par en el eje. Antes, como habíamos visto, una máquina lineal, solamente con la fuerza era suficiente. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a suponer que sí. Bueno, luego en el segmento BC, fíjense una cosa, sí tengo una fuerza que me aparece, pero ¿qué pasa? La recta de acción de la fuerza pasa por el centro de la máquina, de giro. O sea, la fuerza que se induce acá tenemos una fuerza que se induce hacia abajo. Fíjense esto. El par acá tiene un valor, ¿no? El par que produce la fuerza esta F acá. ¿Qué pasa si yo ahora aplico esa fuerza acá? ¿Cuánto vale el par? 0 porque no hay distancia. Correcto. Pasa por, la recta de acción de esta fuerza pasa justo por el eje. Por lo tanto, si bien se induce una fuerza en el conductor, no tengo par, no me induce un par, no me hace girar la máquina. Eso es lo que ocurre acá, en este análisis. En realidad, el vector radio y el vector longitud son paralelos. Están en un mismo plano, por eso es que no existe el par. Bien. Recordemos entonces el par en la espira AB. Vamos ahora a la espira CD. En este caso la fuerza tiene el mismo módulo que arriba, pero por la posición de esta L, ahora nos da la fuerza hacia arriba. Nos da la misma fuerza que antes, ¿sí? Pero la dirección es hacia arriba. Lo que está ocurriendo en este momento, entonces, tengo la fuerza que se induce acá y la fuerza que se induce acá. Ya se imaginan qué va a pasar con el par inducido que producen estas fuerzas. De nuevo, las cabezas de bobina no aportan nada de par en este caso. Tengo una fuerza hacia abajo acá, que me produce un par, que es IRLB por el seno de tita AB, y en este lado por el seno de tita CD, hacia arriba. Bien, entonces, si sumamos todos estos pares inducidos en cada segmento de nuestra espira sencilla, bueno, perdón, me faltó por último el BA, el segmento DA también es 0, por la misma razón que el BC. Bien, por último, si sumamos todos, 2 son 0 y los otros 2 nos dan RILB seno de tita AB más RILB seno de tita CD. En este caso, tita AB y tita CD son iguales, por lo tanto podemos expresarlo todo como que el par inducido en una espira sencilla que gira dentro de un campo magnético constante y uniforme, tiene esta forma, ¿sí? Y, al igual que la Fm inducida,
el par inducido cuando circula una corriente es senoidal. O sea que el par que entrega en el eje de la máquina no es constante. Depende de la posición de la bobina dentro de la máquina. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No. Entonces, la FEM inducida en una espira sencilla, entonces vimos que tiene forma senoidal, y el par inducido de una espira sencilla por la cual circula una corriente tiene forma senoidal también. Bien, vamos a trabajar un poco sobre esta ecuación para llevarla a términos de interacción entre campos magnéticos. ¿Sí? De esa forma nos va a ser más útil para el análisis de las máquinas reales. Esto, digamos, esto es una máquina teórica, ¿sí? O de laboratorio. Bien, para eso vamos a analizar cuánto vale el flujo magnético de una sola espira. O sea, yo agarro, a ver si tengo el dibujito más arriba. No está, va a estar más abajo. Acá está. ¿Sí? Bien, ¿de qué depende el flujo magnético en una espira? De la permeabilidad de la corriente eléctrica que circula por esa espira, y G, que es una constante que tiene que ver con las características geométricas de la espira. ¿Sí? Pero básicamente esta es nuestra espira sencilla. En las posiciones que está indicado ahí en el gráfico, fíjense que acá la corriente entra y acá sale. El campo magnético que produce la espira, que acá lo pone como BS, tiene esta dirección. Y acá me dibuja este BS, no le pone dirección, pero este es acá tengo mi polo. Este es BS, ese BS que dibuja ahí, es como que pone BS pero no pone la flecha. ¿Sí? Acá tengo mi polo norte, acá tengo mi polo sur. La misma máquina que estábamos viendo arriba, ahora estoy analizando el vector inducción de esta espira sencilla. Tengo mi VR y esta BS. Fíjense que ahora le empezó a poner el subíndice S, no sé si antes lo tenía. Pero eso es de estator en inglés. Y a partir de ahora en adelante va a ser un dato que nombremos mucho. El campo magnético del estator siempre lo vamos a representar con un BS. Bien, ¿se entiende entonces el planteo? Estamos analizando el campo magnético, la inducción que produce esta espira sencilla cuando circula una corriente. ¿Se entiende el dibujo? Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es despejar de acá la corriente y reemplazarla en la última ecuación que teníamos acá, esta 2RILB. Acá donde está la I, vamos a reemplazar la corriente de esta ecuación. De acá, de la ecuación de la inducción de una espira. Despejamos la corriente y lo ponemos ahí. Este B que aparece acá es el B del estator.
o del imán permanente que está ahí en el estator, de mis polos norte y sur. Y 2 por R por L, que ¿quién era? ¿Se acuerdan que antes lo habíamos mencionado? Era el área, era la sección transversal de mi espira sencilla. Entonces fíjense acá, yo podría, analizando todo esto, podría representar mi par inducido, o calcular mi par inducido, incluyendo la sección de la espira, esta G que también tenía que ver con características geométricas, la permeabilidad, la inducción de la espira, que en definitiva no es otra cosa que la inducción del rotor, nada más que como ahora estamos analizando una sola espira, no la nombramos como rotor, pero no es otra cosa que el rotor, la espira sencilla. El B del estator y el seno del ángulo que hay entre ellos, ¿sí? Por último, lo que hace es tomar esta constante, que en definitiva depende de las características constructivas de la máquina, ¿sí? Fíjense que está la G es las características constructivas de la espira, A es la sección transversal de la bobina, y mu la permeabilidad magnética. Bueno, todo esto es constante, o sea, una vez que la máquina está fabricada no lo puedo modificar, así que lo vamos a nombrar como una K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a qué les hace recordar esta ecuación? B de la espira por BS por seno de tita. Producto crudo era. Correcto. ¿Sí? En términos generales, el par inducido, y esto sí anótenselo, pueden hacer un tatuaje de esta ecuación porque es la que más van a ver. En las máquinas rotativas, ya sean motores o generadores, sincrónicos o asincrónicos, el par inducido depende de una constante K, que tiene que ver con las características constructivas de la máquina, de la inducción del rotor, sea cual sea, ¿no? Si es provocada por una corriente continua o por una corriente alterna. Ya después veremos las cuestiones de las máquinas de corriente alterna. Y del producto producto cruz de la inducción del rotor por la inducción del estator. ¿Sí? En definitiva, lo que trata de hacer la máquina cuando yo energizo acá, cuando hago circular una corriente, lo que trata de hacer es de alinear, ¿sí? Fíjense que en esta posición habíamos dicho que el par es en el sentido de las manecillas del reloj. Lo que quiere hacer la máquina es alinear el B del rotor con el B del estator. El B de la espira lo que tiende a hacer es tiende a seguir, a alinearse con el campo magnético del estator. Y fíjense que mientras mayor es el ángulo entre ellos, de hecho cuando es 90 las fuerzas, el par es máximo, y cuando el ángulo entre ellos es 0, el par inducido desaparece. O sea que cuando está en una posición, yo lo saco de esa posición y tiende a alinearse B espira con B del estator. ¿Se entiende esto último? Sí, se entiende, profe. Bien, en resumen, lo más importante de estas dos cositas que acabamos de ver es de que entiendan de que la FEM inducida en los generadores, bueno, las máquinas rotativas, dependen principalmente del flujo y de la velocidad a la que gira la máquina. Y el par inducido depende
de la inducción en el rotor y la inducción en el estator, y el ángulo que hay entre ellos, ¿sí? Y bueno, obviamente de las características constructivas de la máquina. Pero este K es algo que no se puede modificar. BR y BS sí, dependen de variables eléctricas por lo general. En este análisis que acabamos de hacer, BS es un imán permanente, tiene un norte y un sur definido y no cambia, es uniforme. Puede pasar de que este BS lo produzca un campo alternativo, una corriente alternativa. Bueno, acá dice un poco eso, ¿no? De las 4 cosas de las cuales depende el par inducido. Bien. Sería bueno entonces, ya que el B de la espira intenta seguir al BS, ¿qué pasaría si este BS giraría en el estator? ¿Qué trataría de hacer este voltaje de la espira? Está ahí, fijo. ¿Lo vería pasar nomás? ¿O intentaría alinearse con él? Hola, hola. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí. Sí, yo estoy escuchando, profe, pero no sé. Habíamos dicho lo siguiente, este BS en el ejemplo de recién, en el análisis, es fijo, ¿no? Apunta siempre, va de izquierda a derecha, de norte a sur. Y este, una vez que aparece este B de la espira, que aparece producto de la corriente que circula en mi espira, se induce un par que hace que este B de la espira gire así, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si este BS tuviera la posibilidad de girar? ¿Qué intentaría hacer el B del rotor o de la espira? También va a ir girando. ¿Sí? Intentaría todo el tiempo alinearse con este BS, y estamos en la presencia del principio de funcionamiento de un motor, ¿sí? Bien. Pero para eso necesito un campo que sea giratorio. Esto seguramente es un tema que han visto en electrotecnia. ¿Es así? Sí, sí lo veo. Si yo tengo un sistema de bobinas desfasadas mecánicamente, ¿no? 120 grados entre sí, y las conecto a una red eléctrica, a un sistema trifásico, que a su vez las 3 fases están desfasadas 120 grados eléctricos entre sí, obtengo el famoso campo magnético giratorio. No sé cuál es el análisis con el cual lo vieron en electrotecnia. Acá lo vemos como una descomposición en X y en Y de la inducción del vector B, y lo dejamos en función del tiempo, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes en electrotecnia. Bueno, habíamos dicho entonces que tenemos en el estator 3 juegos de bobinas desfasadas 120 grados mecánicos entre sí, y las conectamos cada una a estas corrientes, ¿no? Ahora vamos a ver qué son estos subíndices. A' son los lados de bobina, B' es S'. Las conectamos a estas 3 corrientes, la primera está en ángulo 0 y las otras 2 están en menos 120, menos 240 con respecto a la primera. ¿Sí? Esta es la situación. Este es el estator de la máquina, ¿sí? Fíjense que tengo
una bobina así, AA', son dos cabezas de bobina, dos lados activos, BB' a 120 grados de AA' y CC' a 240 de A. ¿Sí? Sí. Ya. Acá tengo la bobina A, tengo la bobina B, tengo la C. ¿Sí? Estas son las caras, los circulitos que están acá serían las caras activas. Y cada una de esas bobinas me produce una intensidad de campo magnético de ampere vueltas, ¿no? que también tiene su inducción magnética B. Aquí están dibujadas las dos. Esta, habíamos visto antes, en este caso, cómo tiene que circular la corriente en la bobina AA' para que esta inducción tenga este sentido hacia la derecha. Fíjense que esta inducción BAA' es la que produce esta Tiene que bobina entrar AA'. la corriente por A, ¿no? Sería, a ver, Entra por ahí y sale por A'. correcto. Acá es entrante. Y, a ver, me quedo con otro color. ¿Sí? Y si tengo una corriente en la bobina A' girando, circulando en este sentido, me aparece esta inducción magnética. ¿Sí? Y como estoy conectado a una corriente alterna, ¿qué va a hacer este BA'? Va a ir hasta un valor máximo en este sentido, luego va a empezar a descender y después va a hacer lo mismo para el otro lado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como la corriente es alternativa, la intensidad de campo magnético que produce esa corriente también lo es. Y lo mismo voy a tener en la fase B, acá. Voy a tener mi campo alternativo haciendo esto acá, haciendo esto un máximo hacia un lado y luego hasta el otro. Y lo mismo con la C. Ahí tengo mi BCC' que va hasta un máximo, vuelve y luego hasta ahí. ¿Sí? Siempre se mueven sobre esas rectas de acción, perpendiculares a cómo están dispuestas las bobinas. ¿Todos entienden esto? Sí, profe. Sí, Sí, sí. profe. Bien. Y fíjense una cosa, casualmente por cómo está dibujado, el vector BAA' solamente va a tener, cualquiera sea su valor, componente en X. ¿Lo ven? Ahí están dibujados unos ejes cartesianos X e Y. Y los otros van a estar siempre en una recta de acción, van a estar flotando entre un valor máximo positivo y luego un valor máximo negativo, pero siempre sobre esta recta de acción que está a 120 grados del eje X, pero, o sea, las componentes en Y y en X tienen como una posición fija, y lo mismo con las de C. Bien, vamos a analizar, esto seguramente ya lo vieron, vamos a analizar qué pasa, ¿sí? Ahí lo que hace es aplicarla a la ecuación de estas, que lo que hablamos recién, esta intensidad de campo magnético, está directamente relacionada a la corriente, ¿sí? Ese que tiene la misma forma, esta corriente que vimos acá, el HA', el BB' y el CC', y a su vez la inducción magnética está relacionada con la intensidad por la permeabilidad, así que
termine escribiendo las ecuaciones de inducción magnética, porque a mí lo que me interesa es el vector B, el vector de inducción magnética, qué módulo y posición tiene en cada momento con este sistema trifásico de 3 bobinas separadas 120 grados mecánicos entre sí, y a su vez conectadas a un sistema que está separado 120 grados eléctricos entre sí. Todos se entienden esto último, ¿no? Las bobinas físicamente están montadas a 120 grados, mecánicamente en el estator, y además la onda senoidal a la cual está conectada cada bobina está desfasada a 120 grados eléctricos entre sí. Existe un desfasaje mecánico y un desfasaje eléctrico. Todos entienden eso, ¿no? Sí se entiende, bro. Bien. Bueno, luego primeramente analiza el campo resultante para un ángulo igual a 0, o un omega t igual a 0, ¿sí? Omega t no es otra cosa que tita. ¿Sí? Para el caso de BAA', o sea, de la inducción que produce la bobina AA', cuando tita vale 0, ¿sí? Esa inducción magnética, el valor instantáneo justo es 0, ¿sí? El seno de 0 es 0. Vamos a ver qué ocurre con las bobinas BB' y CC', ¿sí? El campo en BB' va a ser B máximo por el seno de menos 120. Y el de CC', B máximo por el seno de menos 240. Luego, si reemplazo, o sea, lo que me interesa a mí saber es el B neto, que es la inducción resultante de estas tres que están interactuando ahí. Habíamos visto que los campos que interactúan dentro de una máquina se suman, ¿no? Así como antes vimos el B de la espira y el BS que intentan interactuar entre sí, acá pasa lo mismo. Y luego de todo el desarrollo matemático, que básicamente lo que hace es separar por descomponer en X y en Y, llegamos a la conclusión de que el campo neto para tita 0 es 1,5 de la inducción máxima por un ángulo de menos 90, ¿sí? Lo que está pasando es lo que está acá. Y acá tengo mis ejes cartesianos X e Y. El BAA' no aparece porque es 0, ¿sí? El B tiene el módulo B máximo por seno de 120 y está a ver, 120. ¿Está negativo? Hay algo raro. ¿Cuánto es el seno de menos 120? ¿Alguno tiene por ahí una...? $0,866. A raíz de 3 sobre 2, ¿positivo? Negativo, claro. O sea, esta recta de acción verde está a 120 grados, ¿sí? Dijimos que el ángulo B, la inducción B larga prima, siempre se mueve sobre esta recta de acción verde, ¿estamos de acuerdo? Y fíjense que más arriba dice que tiene ángulo 120, pero el valor es negativo. Por eso acá está dibujado hacia abajo, hacia este lado. Y algo similar ocurre con CC'. ¿Se entiende? Sí, La suma de estos dos inducciones, cuando tita vale 0, me da esto. El B neto, que es tiene módulo 1,5 del B máximo, y es ángulo menos 90 cuando tita vale 0. Luego hace un análisis
similar para θ igual 90 grados, ¿sí? Y acá lo reemplazo. Estas son las corrientes, ¿no? Cuánto valen las corrientes, pero a mí lo que me importa es cuánto valen las inducciones. Está bien, acá poner las corrientes primero porque la corriente me modifica de lleno el valor del módulo del ángulo. Para θ90 el módulo es menos 0 negativo, 0,5 de B máximo en la bobina BB' y CC', ¿sí? por el ángulo que tienen. En el caso de los otros dos, a ver. A ver, el seno de menos 30 es menos 0,5, ¿no? Sí, profe. Claro. Claro, reemplaza acá BM, seno de 90 menos 120 es menos 30 y ahí le queda, de ahí sale ese menos 0,5 BM. Acá, y lo mismo acá. Bien, luego los reemplaza, se hace la sumatoria de los tres campos para calcular el campo neto. Acá hay algo raro. Fíjense que hace el desarrollo y llega a lo mismo que antes. A esto. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. Bueno, esto es claramente un error en el libro. Si no puede ser que para otro valor de θ, esto me dé lo mismo. Salvo que sea 360 o 720. Digamos. Aparte, además, en el dibujo se ve claramente que B neto acá tiene ángulo 0. ¿Lo ven? Para θ90. Fíjense, acá está la inducción de la bobina A', la de B' y la de C'. Las tres se están sumando y me están dando este B neto, que sí tiene el mismo módulo 1,5 de BM, nada más que ahora cambió de lugar y está acá en 0 grados. Y para θ90 está en 0 grados. Vamos a ver qué pasó, porque acá seguramente hay un error en las cuentas. El error tiene que estar acá, de este paso a este de acá. Porque acá es donde queda solamente el versor y en realidad el que tiene que quedar solo es el x. Acá queda x menos media x menos media. Acá se simplifica la x, pero acá debe haber hecho una cuenta mal. ¿Cuánto es coseno de 120? Menos 0,5. Vamos a hacer unas anotaciones acá.
A ver, tengo X, esta de acá, menos, acá tengo un medio, menos 0,5 me dijiste. Bueno, fíjate, o sea que acá tengo menos media X, por menos un medio tengo X sobre 4. ¿Está bien? ¿Y el seno de 120 cuánto es? Profe, creo que es positivo, porque es menos 0,5 por Ah, me dijiste que menos es, 0,5. ¿me Claro, dijiste que es negativo? Sí, bueno, correcto, sí. es positivo. Gracias. Bien, entonces tengo un cuarto de X ahí, o sea que esta media X de acá abajo ya está mal. Bien, sigamos. El seno de 120, Raíz de 3 sobre 2. ¿cómo? Ah, raíz de 3 sobre 2. Negativo, ¿no? Porque me queda raíz de 3 sobre 4, porque lo multiplico por menos un medio. Positivo. Es O sea, positivo, pero cuando lo multiplico por este menos un medio, me queda, en vez de raíz de 3 sobre 2 positivo, me queda menos raíz de 3 sobre 4. yo le decía el valor que le dijimos. ¿Viste? Sí, el valor que ustedes me dijeron está bien, si el seno de 120 es raíz de 3 sobre 2 positivo. Sería, no sé cómo ponerlo, raíz de 3 sobre 4, sin simbología. ¿Dónde tengo el sombrerito acá? Si no, con una B al lado, profe, se entiende. Bueno, vamos a hacerlo así. Eso es raíz de 3 sobre 4 en I. ¿Estamos bien? Vamos con el otro. Coseno de 240, ¿cuánto es? Menos un medio. Menos un medio. Por este menos un medio me queda más X sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Más. No, pero todavía no sé. ¿Y seno de 240? Hola, hola. ¿Alguno Menos puede raíz, calcular? No, menos menos raíz de raíz 3 de sobre 3. 2. Y con este menos me queda menos raíz de 3 sobre 4. Todo esto por BM, ¿no? ¿Todos me siguieron bien lo que hicimos? Sí. Bien. Entonces, ¿esto cuánto me queda? En X me queda 3 medios de X, ¿no? Tengo X más un cuarto,
3 medios. Y en Sí, I profe, 3 me medios. queda raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2. A ver. Vamos a hacer de nuevo el de I. Seno de 120, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. ¿Positivo? Seno de 120 Sí. menos. Y seno de 240 también da raíz de 3 sobre 2, pero da negativo, me parece. Sí, negativo. O sea que con este acá, ese negativo con este negativo queda más. ¿Sí? Y me queda finalmente que el B neto es 1,5, vamos a ponerlo como es, 1,5 de BM en X. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Acá entonces anoten en sus memorias que este reemplazo, porque en realidad es un ejemplo, reemplaza a tita 90 en nuestro sistema trifásico, tiene un error en el desarrollo. O sea, me da acá el ángulo menos 90, este ángulo es 0, solamente componente en X. Ahora sí, esto que calculamos acá en azul sí tiene sentido con este dibujito de acá arriba. ¿Sí? El B neto es 1/2 del B máximo y solo componente en X. Y positivo, ¿no? Va para allá, para la derecha. ¿Qué sucedió entonces? Entre tita 0 y tita 90, mi vector mantiene el mismo módulo, pero se movió 90 grados. Bien. Si no hay dudas hasta acá, lo que vamos a hacer ahora, que es lo que siguiente que hace el libro, es ya dejar esta ecuación en función del tiempo. Y acá hace toda la magia, lo mismo que hicimos antes, ¿no? de descomponer. Fíjense que a las componentes considerando de que el B producido por la bobina A está siempre sobre el eje X y los otros dos van hasta un punto, hasta un valor máximo positivo y después hasta un valor máximo negativo, pero siempre también sobre un eje que está a 120 grados de X y el otro a 240, reemplaza todo esto y luego de un juego matemático y trigonométrico llega a esta ecuación genérica, digamos, del B neto que producen este sistema trifásico que alimenta 3 bobinas que están a su vez desfasadas a 120 grados mecánicos, y me queda en función del tiempo esta ecuación general. Y de hecho uno podría agarrar y volver a reemplazar los dos valores que vimos recién, 0 y 90, los que hicimos completos a mano, los reemplaza de nuevo acá, y le tiene que dar lo mismo que vimos antes. A ver.
Bueno, acá lo aclaran. B neto para tita 0, B neto vale 1,5 ángulo menos 90, y para tita 90, B neto vale 1,5, acá le pone ángulo 0, y arriba en el cálculo puso menos 90. No estaba el error. Pero bueno, en definitiva lo que importa es que al tener un sistema trifásico que alimenta un juego de bobinas que están 120 grados desfasadas entre sí, el resultado es un vector B neto, que tiene el módulo 1,5 del B máximo de la bobina sola, que está girando y gira dependiendo de omega t, ¿no? Dependiendo de la frecuencia de la red. De esa forma tenemos, o sea, nuestro campo magnético giratorio. O sea que si tenemos la posibilidad de generar un campo magnético giratorio en un estator, tenemos en nuestra espira sencilla que vimos unos minutos atrás, a la cual hacemos circular una corriente y genera un B de espira o B de rotor que es fijo, todo indica que ese B de rotor o B de espira intentaría seguir al BS que tengo en el estator. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en el ejemplo, en el análisis que hicimos antes de la espira sencilla que está dentro de un campo magnético permanente, ¿sí? El par era máximo cuando estaban el B del rotor y el BS a 90 grados, y una vez que el BR alcanza al BS, listo, la máquina queda quieta. El par inducido era 0 porque el seno del ángulo entre el B del estator y el B del rotor es 0. Pero si ahora tengo un campo en el estator que se está moviendo, el B de la espira o del rotor va a querer seguir alineándose con ese B del estator y va a empezar a girar. Y el par inducido con el cual se mueve esa espira va a depender del ángulo que hay entre BS y BR, de los valores del módulo de ellos dos, y del ángulo de ellos dos, y de las características constructivas de la máquina. O sea, K, BR, BS, seno de tita. Que tita es el ángulo entre BR y BS. O sea que estamos en la sala de entrada del principio de funcionamiento de la máquina rotativa, como motor. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Después vamos a ver unas cositas más. Ahora se las menciono rápidamente. Acá en el libro dice que uno puede hacer girar el campo magnético giratorio en otro sentido cambiando dos fases. En realidad cambiando una. A ver. Sí, sí o sí hay que cambiar dos, ¿no? En la práctica, si yo tengo R, S y T conectados a un motor, por ejemplo, agarro cualquiera de las dos fases y las invierto y el mismo campo magnético gira para el otro lado. Por lo tanto, el eje del motor también va a ser lo mismo. Y lo único que cambia en la ecuación general, a ver si está por acá, es este signo. Dependiendo de cómo esté la secuencia de fases, este signo entre estos dos términos, si lo conecto con determinada secuencia, RST por ejemplo es menos, y si pongo SRT es más. El campo gira en el otro sentido. Próxima clase lo vemos de nuevo ese tema, ahora se los tiro así como para que les quede. Y lo que sigue es la relación que hay entre la cantidad de polos que tiene la máquina, ¿sí? Porque hasta ahora lo que vimos es un par de polos por cada fase, ¿sí? O sea, la bobina AA' tiene
un polo acá y el otro en la otra punta, lo mismo con la B, lo mismo con la C. ¿Qué pasa cuando insertamos más de una bobina por fase en el estator? ¿Mm? ¿Y qué relación tiene con la frecuencia eléctrica y el omega mecánico del campo giratorio? Esas cositas las terminamos de ver el jueves. ¿Les parece bien? Bien, profe. Bien, ¿con esto alguna duda? Lo más importante es FEM inducida, depende del flujo y de la velocidad. Lo vimos para una espira, después lo vamos a ver para cada máquina en concreto, ¿no? Pero el concepto básico es ese, y par inducido, muy importante. Bueno, y luego el campo giratorio. Hoy esos tres conceptos es importante que los hayan entendido. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, si no hay dudas, estamos medio en horario. Yo voy a tratar en lo que pueda, esto ya voy a dejar de grabar, Recording stopped. esto ya a nivel personal. Se me está complicando mucho conectarme a horario y más o menos llevarlo, ¿no? Antes cuando estaba Francisco y éramos dos, por ahí nos repartíamos y era un poco más fácil, dependiendo de los otros compromisos que teníamos cada uno. Pero bueno, voy a tratar de hacer como hice hoy, de que les pongo a la hora a la que me puedo conectar y listo. Por lo menos hasta que alguna solución aparezca. Bueno, profe. Bueno, chicos, buen fin de semana. Nos vemos el jueves. Igualmente, buen fin de. Bueno, Bueno, profe, nos vemos. todos terminaron de poner presente, ya cierro la reunión. Nos vemos. Chao, Luis. Chao.